En la mañana de hoy tenemos el gusto de tener al licenciado Julio Schilling. Julio Schilling nació en La Habana y a los 6 años se trasladó, o lo trasladaron, porque tenía 6 años, lo trasladaron sus padres, toda la familia, a Union City, New Jersey. Julio Schilling estudió un associate y después un máster. Tiene un máster en ciencias políticas de Florida International University. Es el propugnador de un proyecto que se llama Patria de Martí para la democratización de Cuba. En todos los meses celebra una muy interesante conferencia sobre distintos temas en la biblioteca, donde el MRR tiene el honor en su jardín de tener la recordación del ingeniero Rogelio González Curso en el Parque Francisco. Julio Schilling obtuvo, como dije, un máster en ciencia política de FIU, ha sido columnista de varias publicaciones, ha aparecido en programas de radio desde Caracol hasta Univisión. Es una figura muy activa en todo el exilio cubano y por encima de todo es un individuo que ha demostrado en todo momento una pasión por la democracia, la libertad y por Cuba. Así que para nosotros es un honor esta mañana tener al licenciado Julio Schilling como nuestro disertante. Muchas gracias. Entonces, con ustedes, el licenciado Julio Schilling, que por ser atleta está en condiciones físicas de nada más de un 85%. Muchas gracias, Arturo. Y la realidad es que esta invitación y esta intervención mía ya hacía meses que ha estado maquinándose, pero por una razón o por otra, Arturo pues ha sido el representante, el testigo de todo ese proceso, y Arturo con esa amabilidad que tiene, me dijo, ¿saben? Sería un honor para nosotros. Entonces pausa y con esa sonrisa pícaro que tiene me dice, sería un honor para ti también. Y Arturo tiene toda la razón. Es un gran honor para mí estar con tantos combatientes, con esa Cuba digna que dio y da todo por su libertad. Mira, escuchando los himnos nacionales de los Estados Unidos, de nuestra querida patria, del MRR, son himnos de combate, himnos que parten de un entendimiento y valoran la esencia de la libertad y reconocen que tiene un costo. Hemos estado recordando algunos de nuestros próceres y procesos históricos, todos llenos precisamente del entendimiento de que la libertad tiene un costo. Y es un costo que no se paga y ya se resolvió el problema. Es un costo que hay que seguir aportando, como la historia nos ha demostrado que si queremos vivir en libertad y una sociedad abierta, hay que estar constantemente a la expectativa, en la vanguardia de preservar esos valores, porque realmente es una lucha entre el bien y el mal, y esa lucha va a seguir siempre. Precisamente en esa lucha tiene que ver sobre lo que quiero hablar con
con ustedes en esta mañana, y es el papel que ha tenido Cuba comunista en lo que es ese proyecto nefasto y malévolo que es el comunismo a través de la historia. Primero, hay ya suficiente evidencia para desquebrajar cualquier duda de que el castrocomunismo fue un producto del comunismo internacional que la Unión Soviética empezó a elaborar desde que nuestra gran república se fundó. La idea falsa de que eran un grupo de idealistas y bueno, y después por circunstancias que los Estados Unidos pues, no estuvo de acuerdo con el saqueo de su propiedad, pues se fue para la Unión Soviética. Es una mentira descarada. Y de nuevo ha sido totalmente falseado con información que de nuevo periodistas como Díaz Berzón lo decían desde hace mucho tiempo. Pero con la caída del comunismo soviético, pues nos ha dado acceso a información que de nuevo no es que la gran cantidad de cubanos necesitaban de esa información para estar convencidos de la mano del comunismo internacional en Cuba desde hace tiempo, pero esto lo deja ya con nombre y apellido de esa participación. Figuras como Fabio Grobat, Fabio Bravo, personajes infames al servicio de la Unión Soviética, penetraron nuestras instituciones republicanas, penetraron gobiernos republicanos, alzaron ya a partir de los 40 la figura de Fidel Castro con el fin de lograr lamentablemente lo que lograron. Vimos cómo en la Ana Belén Montes de la década de los 40 y 50 existía en las figuras de William Wyler y Roy Randall, que eran agentes de la KGB y trabajaban en el Departamento de Estado y desinformaban tanto al gobierno estadounidense como a el resto del cuerpo diplomático acerca de la realidad de Fidel Castro y ese gobierno, esa estructura oculta, porque realmente es uno de los fenómenos históricos. Casi siempre los movimientos comunistas se han identificado como comunistas, o sea, Lenin, Mao, Ho Chi Minh, o sea, no había ese pudor que la vida de verdad, pero bueno, no lo tenían para decir que era comunista. Sin embargo, el caso cubano fue el único que se negó hasta básicamente más de un año de estar en el poder, de que tenía y había sido siempre guiado por el comunismo internacional. Y esto es importante entenderlo porque eso que ustedes combatieron fue el comunismo internacional. O sea, si entendemos que sin la Unión Soviética el comunismo no hubiera llegado a donde llegó, porque no fue por logros militares en el campo de batalla, porque eso no existió. Y fíjate que hay un paralelismo con Vietnam en este sentido. O sea, los comunistas de Vietnam del Norte no ganaron una batalla, ni una. Militarmente fueron aplastados. Sin embargo, en el campo psicológico, el desgaste que causa en países libres, lo que es una guerra prolongada, y la desinformación, pues sirvió para que llegaran al poder. Y lo mismo ocurrió en nuestra patria. El embargo de armas, para que los Estados Unidos haber decidido de que era una mejor opción Fidel Castro, es basado en la desinformación
que la Unión Soviética le fue proveyendo por medio de sus agentes en el Departamento de Estado. Y había una cantidad de actores. Herbert Matthews, un agente de la KGB. Herbert Matthews, ese periodista que subió, que falseaba la información acerca de lo que él veía. O sea, había 4 gatos y él decía que había un tremendo ejército. Ernest Hemingway, el novelista, fue otro, alguien que fue agente de la KGB, que tuvo contactos de sobra con la Unión Soviética. Entonces, nos damos cuenta que la percepción a veces es más importante que la realidad, lamentablemente, en cuestiones de guerra. Y eso se tramó muy bien en nuestra patria por la Unión Soviética. Y Cuba comunista le retribuyó muy bien al comunismo internacional, porque la realidad es que la Unión Soviética ya en el año 1953 tuvo problemas en Alemania, en 1956 en Hungría, estaban surgiendo corrientes neocomunistas que discrepaban de la línea soviética porque ya se conocían las atrocidades. Y ahí vino Cuba comunista que rescató esa malévola ideología con su ejemplo de presentar una proyección como que era una versión nueva y más libre en cuanto a la capacitación para llegar a la nirvana comunista. Si miramos todos los argumentos, ¿verdad? Y las diferencias de detalles que hubo, por ejemplo, entre los soviéticos y los chinos en el comunismo. Y hay que recordar que China comunista también buscaba promover, y de hecho lo hacía, su versión de lo que consideraba era la mejor interpretación de Marx y el mejor plan político para poder llegar al poder. Y entre esas dos competencias, que pues, los soviéticos creían en el obrero de ciudad, el proletariado era el mecanismo más propicio para este tipo de revoluciones, pues los chinos no, decían que en la zona rural era donde debería de ir. Pues Cuba comunista ofreció un panorama más amplio, y eso es que atraía y aceptaba a cualquiera que estuviera dispuesta a combatir los Estados Unidos, que estuviera dispuesto a combatir el orden democrático del mundo. Y en eso pues trajo muchos intelectuales, trajo muchos apologistas que validaron ese tipo de transformación del modelo estricto. En ese momento Cuba se convierte en una base soviética en cuanto a exportar la subversión marxista. No le tengo que contar acerca de la historia, que ya la conocen. En menos de 6 meses de haber estado en el poder, si aún sin haber consolidado realmente en el poder, ya estaban proyectos puestos en marcha en la República Dominicana y en otros países para prender fuego en el resto del continente. Esto fue algo que los soviéticos no habían logrado por sí solos. O sea, el atractivo que tuvieron en el proyecto de que Cuba sería el perfecto lugar para tener esa base, y que la figura de Fidel Castro, que hay que recordar y añadir que insistían en que tenían que mantenerlo en lo que es lo visible, distanciado del proyecto comunista. O sea, Fidel Castro no lo negó porque fue una idea brillante que tuvo, lo negó porque fueron instrucciones que él recibió, que no podía decir que era comunista. Si Ernesto Guevara lo quería hacer, está bien, pero no querían que fuera el Fidel Castro el que admitiera. Estos fueron órdenes directos de Moscú. Y porque entendían
sabían de la idiosincrasia cubana y entendían, porque hay que recordarse que en los años 20 estaban presentes en Cuba, y repito, instituciones republicanas fueron infiltrados. Muchos que evadieron captura lo hicieron porque las campañas de desinformación no dieron a cabo acerca de dónde es que estaban determinados elementos que el caso del comunismo no quería que perecieran. Perdón, que la Unión Soviética no quería que pereciera. Pero a pesar de la campaña bien agresiva a través del continente americano de Cuba comunista en promover la subversión, y quede claro que no se salvó un país. O sea, no hay un país que no se salvó de ese tipo de subversión. E inmediatamente fueron hacia Cuba. El caso, por ejemplo, de Jorge Massetti, que fue en el mismo avión con los padres de Ernesto Guevara, 8 días después que llegaron al poder, después del 1 de enero, donde ya se empezó a maquinar lo que iban a hacer en Argentina en cuanto a la subversión. O sea que esto fue una programación sumamente activa, que gracias a Dios no dio muy poco fruto. Dio muy pocos frutos porque se combatió como hay que combatir a estos movimientos subversivos. Se combatió con las armas y se combatió con la decisión de vencerlos y no de permitir que campañas de victimización les dieran organizaciones de pantalla y formularios para poder falsear la realidad y pretender de que estaban defendiendo obras sociales, y bueno, y por eso es que se quejaban. No. Se combatió como había que combatirlo, y cuando vemos sus logros, bueno, Chile con Allende, que eso fue una maquinación castrista, fue revertida, gracias a Dios. Cuando vemos Nicaragua, cuando vemos Grenada, Jamaica, todos fueron revertidos, y de nuevo no podemos perder de cuenta qué funcionó. No funcionó proclamaciones de bandera, no funcionó exclamaciones de bueno de que es un dictador y debemos de sentarnos a conversar para ver si van a decidir cambiar la actitud. No, se les combatió de la misma forma que ellos estaban combatiendo, y fueron básicamente vencidos. A tal punto que cuando hay precisamente una administración norteamericana que decide darle una vuelta a el mecanismo de cómo lidiar con el comunismo internacional, de la política de contención que se había puesto desde la Segunda Guerra Mundial, pues la administración Reagan cambió la política de reversión. En otras palabras, de revertir el comunismo soviético, de que era posible derrotarlos. Y proyectos como la iniciativa estratégica de la defensa, o sea, de tener un escudo antimisiles, de darle armas a rebeldes que estaban combatiendo el ejército soviético en países remotos como Afganistán, darle inteligencia, logística, pactar con países para que incrementaran, como la Arabia Saudita, para que incrementaran la producción de petróleo, para bajar los precios del petróleo, porque el petróleo es la fuente principal de la Unión Soviética de ingresos. Todo este mecanismo era con el propósito expreso de quebrar y de combatir el comunismo soviético. Bueno, se logró cobrar y cayó el comunismo soviético. No cayó el comunismo, cayó el comunismo soviético, porque nos recordamos que 8 meses, ahora en noviembre, el mes que viene, se celebra
30 años de la caída del muro de Berlín. Bueno, 6 meses antes, en junio, se cumplió 30 años de la consolidación del modelo chino, o sea, la masacre de la plaza de Tiananmen, que fue en efecto cómo se consolidó el comunismo chino y le demostró al mundo que se podía tener modificaciones económicas y seguir siendo un Estado marxista-leninista hasta el puerto. Entonces, pues, uno tiene que siempre hacer hincapié que, bueno, lo que cayó fue el comunismo soviético. Pero no solo eso, el castrocomunismo vuelve por segunda vez como el gran rescatador del comunismo internacional en el año 1990, en el Foro de Sao Paulo, donde se configura un nuevo modelo dictatorial comunista, un nuevo formulario para llegar al poder, ya que no iban a tener las herramientas económicas que les proveía la Unión Soviética para estar poniendo bombas en la ciudad, secuestrando campesinos, todo ese tipo de actividades que hacían. Bueno, pues al no tener esos recursos habría que cambiar la metodología. La metodología tenía que partir de que había que volver a tradiciones que coincidían con la de otros comunistas como Antonio Gramsci y el Colegio de Frankfurt, que enfatizaban en penetrar las instituciones democráticas, jugar por aprovechar las reglas del juego democrático y una vez que estaban en el poder, perpetuarse, pero no perder la idea, o sea, no perder el simulacro, proyectar el simulacro, no perder la imagen que era una democracia. Los años 90 fue un periodo de trabajo sobre eso. Se trabajó en figuras como Hugo Chávez, se trabajó en figuras como Lula da Silva, a través de todo el continente. Hubieron figuras que fueron preparadas desde el Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo no es solamente un lugar donde se reunieron hippies de la izquierda, no. O sea, tenía su centro de mando, tenía su mando militar, era en efecto un gobierno junto, organizado, donde se tramó cómo iban a sobrevivir en una época post-soviética. Ya para la década de los 2000, los frutos los vemos con la llegada de Hugo Chávez al poder, los Kirchner en Argentina, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Brasil, Correa en Ecuador, la propia Rusia vuelve con Vladimir Putin, que llega al poder, que de pronto no retornó al comunismo soviético, pero sí abandonó totalmente la proyección democrática que Yeltsin y otros demócratas rusos pues, pensaban e intentaron poner en juego. Entonces, este rescate, lamentablemente, ha tenido mucho más éxito. Porque de nuevo, si nos recordamos, ese otro, voy a olvidar mi rey, el castrocomunismo como base de subversión de 1959 a 1990, básicamente no tenía un logro duradero en cuanto a haber mantenido una colonia comunista en pie, porque hubo reversiones por todas partes. Y de nuevo, si miramos Nicaragua, ¿por qué se fue Daniel Ortega? Porque perdió las elecciones contra Violeta Chamorro, o porque había un ejército de resistencia que lo combatió a Pacampillas de Managua. O sea, no perdamos de vista, porque esto es muy importante para la conclusión, lo que funcionó. Entonces miramos el aporte de Cuba comunista como génesis rescatador del comunismo internacional a partir del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo. Pues vemos cómo sí han logrado llegar al poder y mantenerse en el poder.
Amigos, Venezuela destrozó la teoría de que el problema era de sacar al pueblo a la calle a protestar. Como cubanos nosotros hemos escuchado, y de nuevo, el caso de Cuba es un caso de tantos mártires. Nadie informado puede decir que no se ha luchado contra el castrocomunismo. Usted lo conoce mejor que nadie. Pero la teoría de que el problema es que el pueblo no sale a la calle a protestar, eso lo hemos escuchado, ¿verdad? Bueno, en Venezuela salieron cientos de miles, y salieron no por un día, salieron por meses, y no en una ciudad, en todo el país, y no cayó la colonia comunista en Venezuela. ¿Por qué? Porque estos regímenes no responden a eso. Quiere decir que lo que no lograron en Chile, con Allende, en Nicaragua, primero, con Ortega, en Granada, sí lo han logrado con estas dictaduras que tienen el simulacro de una democracia. Y ahí queda el gran defecto de los países libres, que se han dejado engatusar por apariencias, donde confunden votaciones con elecciones y confunden la tolerancia de una oposición nominal y marginada que no tiene la mínima posibilidad de llegar al poder, pero ahí están y sirven el papel que les han relegado. Y eso es de decir, mira, que hay oposición, se postulan. En el caso de Venezuela, de Bolivia, están en los congresos, en Nicaragua, pero son irrelevantes. Eso es un gran logro, y de nuevo, lo impresionante de esto es que el que manda es Cuba comunista, pues no es el que aporta el dinero. El que aporta el dinero es una de las colonias, o sea que ya es nuevo. Y entra un nuevo papel a una escala mucho mayor, y eso es el narcotráfico. O sea, el narcotráfico es hoy una de las fuentes principales de ingresos del castrocomunismo y este proyecto comunista, que no les quede duda. Cuando vemos que las FARC al final fueron convencidas desde La Habana a que no perdieran tiempo con los mosquitos en la selva, que era mucho más interesante que estuvieran en los salones de Bogotá para eventualmente llegar al poder por la vía democrática, ya desde ahí perpetuarse para siempre. Entonces, están defendiendo un sistema que se mantiene con una serie de negocios ilícitos e inmorales. Sin embargo, el mundo libre, la reacción que está teniendo es, bueno, declaraciones, condenas, pero ¿de qué ha servido? Al dictador Maduro, que han sido mucho más severos con él que con los dictadores en Cuba, Fidel y Raúl Castro, lo acaban de condecorar en las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, ¿de qué ha servido el grupo de Lima y tantos expresidentes estén haciendo pronunciamientos? Se ha convertido casi en una industria lamentable todas estas condenas sin el policía que vaya a arrestar al criminal. Porque eso es lo que falta aquí. Todos sabemos lo que es la ley, todos sabemos lo que es correcto y no. Pero lo que falta es el policía que vaya a arrestar y resolver el problema del criminal. Y eso es lo que está faltando. Y estamos viendo un nuevo formulario para los que estaban esperanzados con que Ecuador, pues el delfín de Correa no le salió correcto, ¿verdad? El señor Moreno. Todas estas protestas que estamos viendo en Santiago en estos días, en Ecuador, es un nuevo modelo utilizando la idea de, a lo mejor deciden usar el medio ambiente, a lo mejor deciden usar el multiculturalismo,
a lo mejor deciden usar el infanticidio, o sea, que puedan matar a un niño a casi acabado de nacer, como lamentablemente en algunos estados acá. La ideología de género, la verdad, que ya uno puede determinar el sexo que es, de acuerdo a lo que la cabeza te diga, una noción absurda, ¿no? Bueno, todo esto son frentes, el multiculturalismo, la inmigración en masa, todo esto son frentes para destruir tres cosas: el concepto de nación, Dios y la familia, porque esto es la base del modelo democrático. Entonces, todos estos motines, todas estas turbas que estamos viendo, bueno, estos son los nuevos ejércitos. ¿Y qué es lo que todos están pidiendo? Que renuncie el presidente, es incapaz de gobernar, vayamos a nuevas elecciones, porque esa es la vía de llegar al poder ahora y de perpetuarse de nuevo, aprovechando de los logros que han tenido, que han sido numerosos, pero el mayor ha sido desarmar la postura del mundo libre de combatirlo. Han utilizado el mantra de un pacifismo, de una vida, o sea, el pacifista tiene que ser el luchador por la libertad. Ahora que el comunista en el poder no es violento y puede ser violento y no importa que lo condenen porque ha logrado lo que quiera, él sí tiene el monopolio de la violencia. Ahora el otro, si exclama algo diferente, no es civil. Bueno, pero estas normas, ¿quién las puso? Las pusieron ellos. Defenestraron a las Fuerzas Armadas. Una cosa absurda, o sea, hombres que salvaron a la patria. Y hubo exceso. Bueno, ¿en qué guerra por nuestra vida no ha habido exceso? Si nos vamos a fugar por exceso, entonces ningún país hubiera sido libre, no hubiera independencia, porque lamentablemente la guerra conlleva ciertas cosas inevitables. Y si lo que se quiere decir es, bueno, que hubo exceso en cómo se combatió el comunismo cuando se obtuvo los logros que realmente quisiéramos tener, bueno, pues podemos discutir sobre si hubo o no determinados excesos, pero que esa fue la metodología necesaria. La evidencia está ahí que nos demuestra lo que fue y lo que no es. Y para cerrar, hay razón para estar optimista, porque gracias a Dios estamos viendo en diferentes lugares, en diferentes países, una visión más clara de la realidad. Para empezar, en los Estados Unidos se frustró la trayectoria derrotista que llegó a su cima con el presidente Obama y fue frenado y está en curso de reversión con el presidente Trump. Por eso lo odian tanto, no se equivoquen. No es porque no le gusta su peinado o porque se pone con el sol. Lo odian porque él los combate, y los combate duro. Brasil no cayó en las garras del comunismo porque el que es presidente hoy fue un oficial de la inteligencia militar y no lograron penetrar las Fuerzas Armadas en Brasil. Intentaron, pero no lo lograron. Entonces, hay ciertas cosas que podemos decir, bueno, ¿por qué funcionó? ¿Por qué Honduras se salvó de caer en la garra del comunismo? Bueno, porque el ejército hondureño actuó como el ejército chileno, cumpliendo con su constitución y defendiendo la democracia, y sacó del poder a lo que estaba usurpando el régimen democrático para establecer y profundizar una dictadura comunista. Entonces, para finalizar, tenemos razones para estar optimistas, pero tenemos que estar claros en lo que funciona y lo que no funciona. Acercamiento económico en dictaduras de corte totalitario no funcionan, todo lo contrario. Mira China y mira Vietnam, que de nuevo esta es la primera administración que le está haciendo frente a esa gran amenaza de China comunista.
estamos viendo cómo se toman medidas para seguir cortándole los fondos a el Castro Comunismo. Eso es fundamental. Le doy las gracias por vuestra atención y por esta invitación tan amable. Gracias doctor, le damos todo, en especial al MRR, por esa brillante presentación y aclarar muchos conceptos que están detrás de los paravanes de nuestra inteligencia e información, porque como usted dijo, la mala información es una de las armas más potentes que tiene nuestro enemigo. Ahora, señores, tenemos unos minutos, si lo tienen, para algunas preguntas que el auditorio les va a hacer. ¿Quién desea hacerle alguna pregunta al doctor? El problema es que él ha sido tan claro, pero tan claro, que yo por lo menos no tengo pregunta que hacerle, porque usted ha sido perfecto y exacto. Bueno, muchas gracias. Tengo entendido que a Fidel Castro, en los 40, los comunistas, en la casa de Lazo, los bachiros, que era el Luso, que estaba en Cuba en aquel momento, lo alistó. Correcto. Efectivamente, eso es correcto. En los años 40 ellos encontraron la figura de Fidel Castro, el individuo capaz de lograr sus sueños. O sea, ya desde 1919 habían por círculos anarquistas, la Unión Soviética estaba trabajando y ya oficialmente a partir del 24 ya tenían agentes importantes de la KGB estacionados en Cuba. Pero en los 40 vieron en Fidel Castro la figura y es importante, y por eso, mira, para efectos históricos, de nuestra desgracia en Cuba hay que responsabilizar al comunismo internacional, porque si no vamos a encontrar un coro que va a decir, bueno, se le acusa Fidel Castro, su hermano, sus parientes, y eximir al comunismo la responsabilidad que tiene. El comunismo fue responsable por ponerlo, por mantenerlo, y el juicio hay que hacerlo al sistema, y Fidel Castro fue comunista y siguió el comunismo. Ya, sí. Hay una pregunta. No, que ya, como bien dije, ya en los años 20, ya, o principios, ya comenzaron. Sí, Blas Roca, con el nombre que no tenía, que tenía otro nombre, ya él se dedicaba, y el otro era, creo que era Lázaro Peña. todos ellos ya estaban y no reclutaban a un obrero de campo, no, ellos captaban a los futuros que fueran o graduarse de ya en medicina, en abogacía, o que tuvieran ciertas posiciones como en los barrios, etc. Porque esas son las victorias que uno ha ido sabiendo a través de ellos. Es así. Mira, la ley de la reforma agraria se estableció por el gobierno oculto y secreto de Fidel Castro con todos los comunistas. O sea, ya después cuando se llevó al gabinete de pantalla, ya estaba todo determinado. O sea que los comunistas, y fíjate que una de las cosas primeras que hicieron fue destruir los archivos del PRAC, o sea, del régimen de Batista, para que no quedara evidencia de quiénes eran los informantes que ellos tenían. Una de las primeras tareas que hicieron, horas de llegar a La Habana, lo primero que hicieron fue acabar con eso, y eran personas que nadie conocía, que no tenían nada que ver en la apariencia en cuanto al poder, pero estaban directamente bajo el mando de Moscú, de que había que ordenar, había que destruir esa evidencia. Y fusilaron al teniente que estaba a cargo de eso, que era un individuo que era un autodidacta, que hablaba 3 o 4 idiomas. En este momento se me escapa el nombre, y lo fusilaron. Vamos a hacer un paréntesis antes de hacer más preguntas. Yo sé que Graciela tiene una pregunta, pero vamos a seguir la tradición que el secretario general le entregue al disertante un botón del MRR como agradecimiento de su presencia aquí, que en este caso ha sido muy aclaratoria, muy clara,
muy diáfana y nos sentimos muy contentos que haya leído, pero no vamos a dejar, le paso el botón al secretario general para que se lo entregue al licenciado Chini y ahora Fermín Graciela Vázquez, que es una primera. La CIA tiene una película de Marlene con Fidel Castro saliendo de la embajada rusa cuando fueron reclutados. Y eso no se conoció en Cuba, teniendo las pruebas, era en Cuba. Eso está ahí, los archivos del CIA. Eso es lo que él dijo, información, y eso que teníamos una buena cuenta vendida. ¿Cómo no? Oye, acuérdate del signo del pueblo. Acuérdate del signo del pueblo. Gracias por esa pregunta, Graciela, sobre Cristina Kirchner de Argentina, que aprovecho brevemente para dejar saber que este jueves tenemos un simposio Argentina, democracia o despotismo, porque el domingo que viene hay elecciones en Argentina y es fundamental que no vuelva el kirchnerismo al poder, porque sería lamentable. Mira, cuando en las elecciones primarias, ellos le llaman tienen otro nombre, pero son las primarias que ganaron por 15 puntos, Diosdado Cabello, Alberto Fernández estaban celebrando y puso como un segundo plano el socialismo del siglo XXI en palabras, y Diosdado Cabello públicamente le recordó y le dijo: no te olvides que estás ahí con nosotros. Así mismo se lo dijo. Todos estos viajes de Cristina Kirchner a Cuba, la hija está ya más allá de que está esquivando ser arrestada y procesada, está en Cuba porque está recibiendo instrucciones acerca de cómo operar, y fíjate que ella no aparece en los debates. Cristina Kirchner está como recluida. ¿Por qué? Porque han escogido esta figura que, dicho sea de paso, fuentes que le han llegado, fue el Papa Francisco quien convenció a Alberto Fernández a postularse, porque si buscan videos, Alberto Fernández hablando horrores de Cristina Kirchner, él fue parte de su gabinete, se fue, decía que era una corrupta, era lo peor que le había pasado a Argentina, entonces ahora está de formulario. Bueno, fue convencido por Jorge Bergoglio al formulario, y parte de la estrategia que la banda está dando es: tú quédate al lado, deja que él sea el que presente el rostro moderado, que vemos que esta táctica es un constante. El voto en Argentina es obligatorio, quiere decir que uno pensaría, bueno, estamos derrotados. No, porque las personas que están jubiladas no están obligadas a votar. Y el voto no es obligatorio en las primarias, quiere decir hay 18% de personas que no votaron. Aparte, todos los jubilados que no estaban obligados a votar podrían hacer la diferencia. Quiera Dios que no salga al poder, porque sería terrible. Y por eso que estamos teniendo el evento. Supongo que van a haber muchos argentinos ahí, pero esa es la idea, porque el domingo que viene es el voto, y argentinos que viven en el exterior pueden ir al consulado y votar. Entonces, de nuevo, quiera Dios que tengamos buenas noticias en el Cono Sur. Gracias. ¿Alguna más pregunta de ustedes? Doctor, también yo le quería decir que mucho cooperó con el comunismo internacional después de la década del 30 al 40, fue el triunfo de la democracia o del falangismo en España. Los españoles todos fue un bando que se regó en el mundo entero y escogieron los países para ir. Uno fue México, otro fue Cuba, y como la Unión Soviética en ese momento del estalinismo tenía mucho control y contactos con ellos, les fueron muy útiles también, considero yo. No sé su opinión. El apego de muchos españoles al anarquismo, yo creo que nos ha hecho mucho daño en ese sentido.
Franco tenía muchos defectos, pero supo combatir el comunismo. Eso sí, y salvó a España. En los niveles de crecimiento económico que tuvo España bajo Franco, nunca los ha vuelto a tener. Y si España logró ser una democracia, fue en parte porque él puso en pie una serie de mecanismos que perduraron. Y tenemos que, si entendemos la naturaleza del enemigo, pues sabemos cómo enfrentarlo y cómo tomar los pasos posteriores para evitar que vuelvan al poder. Y un caso como el nicaragüense es un caso ejemplo de lo que no se debe hacer. O sea, no hubo juicios, no hubo ningún proceso de descomunización, y eso fue un error. Pero de España, la cuestión, yo creo que el del anarquismo fue tal vez y el apego por la causa republicana, por los republicanos, que después el Frente Popular resultó ser un frente dominado por comunistas. Un beneficio para la subvención soviética en ese aspecto del estalinismo. Una prueba de lo que tú has estado diciendo toda la mañana tan diáfanamente es el hecho de que en estos momentos en mi alma mater, la Universidad de Miami, tenemos un presidente que es mexicano de ascendencia rusa, de abuelos y padres españoles republicanos, y a su vez su esposa es hija de ruso canadiense. O sea, señores, hay que darse cuenta la facilidad con ellos evolucionan en todas partes del mundo. La otra pregunta sería la siguiente. Yo noté visitando Argentina hace 3 años que la masa de negocio, podríamos llamarla, pero el negocio de tiendas y eso, eran todos muy partidarios de Macri. Ahora, ¿cuánta irresponsabilidad tú consideras que tienen los sindicatos en Argentina en lo que se refiere a lo que llamo a ellos falta de patriotismo? ¿A dónde puede llegar esa situación? Que viene del tiempo de Perón, por supuesto. Sí, mira, si miramos y recordamos que Argentina en su momento fue la 6ª economía del mundo, y que todo eso paró cuando toma el poder Juan Domingo Perón, nos damos cuenta del gran daño, la toxicidad que inculcó. Y el problema es que los sindicatos en Argentina están en gran medida dominados por el peronismo. Y cuando hablamos de peronismo, mira, Perón fue un admirador de Fidel Castro, lo consideró un libertador. Hay videos actuales de él desde su exilio alabando a Fidel Castro, alabando a Ernesto Guevara. O sea, que él admiró la barbarie que estaba ocurriendo en Cuba. Y efectivamente, yo creo que Macri quiera lo que salga y que capitalice y que se dé cuenta, capitalice quienes votaron por él y quienes lo apoyan, porque muchas veces él mantuvo determinadas políticas pensando que iba a ser mantener un privilegio a ciertas capas sociales que no van a votar por él, que lo detestan. Yo creo que eso fue un error, no tomó determinadas medidas que hacían falta, pero el daño que el peronismo le ha hecho ha convertido y ha destruido la potencial de Argentina de otra vez volver a ser un gran país. Muy parecido a lo que le pasó a Piñera en Chile. Correcto, lo mismo, exactamente. Es un paralelismo muy bueno. Bueno, doctor, muchas gracias por su comparecencia muy brillante, muy agradecido con usted. El MRR se lo lleva en su corazón como programa, como ejemplo, y para que las palabras sobran. Usted lo ha dicho todo. Bueno, y nos vemos el tercer domingo de noviembre aquí
en este mismo lugar y con esta misma cara. Hasta luego. Y me gustaría